Dicen que en la selva peruana todo lo que cae al agua vuelve cambiado, más grande, más violento o simplemente ya no es humano. Yo no creía en eso hasta que en la chacra de mi tío apareció un pozo que nadie recordaba haber cavado y de ahí salió algo que no tenía que existir. Crecí en una pequeña comunidad de la selva baja peruana, en una chacra rodeada de platanales, maíz y árboles tan altos que de noche parecían cerrar el cielo. Para nosotros el monte era parte de la casa. Ahí jugábamos, ahí trabajábamos, ahí escuchábamos a los sapos, a los grillos y a veces cosas que nadie quería nombrar. Mi tío Julián siempre decía que la tierra habla, pero que no siempre hay que contestarle. Yo no entendí esa frase hasta que apareció el pozo que nadie cavó. Fue en plena época de lluvias. Una mañana mi tío nos llamó a gritos. Fui corriendo con mi primo Gerson, pensando que alguna vaca se había escapado, pero lo que encontramos fue un círculo perfecto de piedras, húmedas y cubiertas de musgo, en medio de la chacra, donde antes solo había pasto y barro. ¿Quién ha hecho esto?, murmuró mi tío, dando vueltas alrededor. No había huellas de pico pala, ni tierra removida. Era como si el pozo hubiese brotado del suelo, completo, viejo, con años de estar ahí, pero nosotros lo habríamos tenido delante toda la vida sin verlo. Adentro solo se veía oscuridad, no se escuchaba agua, no se sentía brisa fría como en los pozos normales, era un hueco negro que tragaba la luz. No se acerquen, nos dijo mi tío, esa cosa no es nuestra. Esa fue la primera vez que vi miedo real en los ojos de un adulto. No era miedo a un animal ni a un hombre armado. Era miedo a algo que la selva te deja ver solo cuando ya decidió que te metiste donde no debías. Esa misma tarde mi abuela vino a ver. Era de esas mujeres que se saben todas las historias de la zona. Se paró frente al pozo, hizo la señal de la cruz y murmuró algo en quechua y castellano mezclados. Esto no estaba aquí, dijo, sin quitar la vista del hueco. Cuando la tierra abre la boca así, es porque algo quiere salir o porque algo quiere comer. Nos prohibieron jugar cerca. Mi tío puso unas tablas viejas encima como tapa improvisada y adelante la vida siguió. O eso creíamos. La primera noche, esa misma noche, el monte se quedó raro. En la selva siempre hay ruido, insectos, ranas, hojas, algo. Pero alrededor de la chacra se hizo un silencio grueso, incómodo. Lo único que se escuchaba era el río, allá lejos, y un goteo persistente, como si el agua cayera desde muy alto, pero no estaba lloviendo. Yo no podía dormir. Me levanté a tomar agua y al pasar cerca de la ventana que daba a la chacra, escuché algo más, un susurro. No era claro, no eran palabras completas, era como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde muy muy abajo. Me quedé helado. Entonces escuché a mi abuela en la otra habitación, rezando más fuerte de lo normal. «Madre Selva, no te lleves a nadie esta noche», repetía. Al día siguiente mi tío estaba de mal humor. «Alguien se ha acercado al pozo», dijo. «Las tablas están movidas». Yo no dije nada, no había salido de la casa, pero en el borde de piedra había marcas, como si unas manos delgadas, llenas de barro, se hubieran apoyado para intentar salir. Los dedos parecían demasiado largos. «Han sido los chicos del caserío», quiso creer mi tío. Mi abuela, en cambio, solo murmuró: «Los chicos no dejan garras marcadas». Lo que vio mi primo. La tercera noche fue la peor. Gerson, mi primo, tenía la mala costumbre de salir a fumar a escondidas. Sabía que si mi tío lo encontraba lo mataba a gritos, así que se iba a un rincón de la chacra, siempre hacia el mismo lado, justo donde quedaba el pozo. Volvió pálido, literalmente pálido, como si la selva le hubiese chupado la sangre. Se metió a la casa sin saludar y se sentó en la cama temblando. «¿Qué tienes?», le pregunté. Tardó unos segundos en hablar. «No vayas ahí», susurró. «No vuelvas a ir cerca del pozo. No es un pozo». Me contó que cuando encendió el fósforo para prender el cigarrillo, el fuego iluminó apenas el círculo de piedras. Las tablas aún estaban puestas, pero se veían húmedas, como si algo las estuviera chupando desde abajo. Entonces escuchó un ruido, como de algo arrastrándose contra las paredes internas del pozo. Un roce huesudo, lento. El fósforo se le apagó.
y en la oscuridad escuchó eso que nunca se le olvidaría, un suspiro larguísimo, que no sonaba ni a animal ni a persona. Era como si algo respirara por primera vez en siglos. No subas, oyó. Una voz clara, en castellano, pero no venía de la chacra ni de la casa. Venía de abajo del hueco, de debajo de las tablas. Siguió corriendo hasta la casa y no volvió a salir esa noche. Mi primo juró que esa cosa, lo que fuera que respiraba en el pozo, sabía su nombre, porque cuando se dio vuelta para escapar, la voz lo llamó suave, como si lo conociera de toda la vida, el olor. Los días siguientes, el trabajo en la chacra se volvió más pesado de lo normal, no por el calor ni por la lluvia, sino por un olor dulce y podrido a la vez, como fruta fermentada mezclada con algo muerto, y siempre venía del mismo lado, del pozo. Mi tío intentó taparlo mejor, puso más tablas, clavó, amarró con alambres, tiró encima sacos, hojas, todo, nada cambiaba el olor. Una mañana encontramos algo nuevo en el borde de piedra, pequeños trozos de lodo seco, como si algo hubiera apoyado ahí un cuerpo húmedo que se fue secando al sol. En medio del barro se veían marcas, como costillas, como si un pecho flaco se hubiera recostado un momento sobre la piedra. Eso ya no es cosa de hombres, dijo mi abuela. Mejor vendamos la chacra y vámonos. Mi tío se negó. Esta tierra es nuestra, nadie nos va a botar, pero la tierra no opinaba lo mismo. La noche del aguacero, la tormenta cayó sin aviso. El cielo se abrió de golpe y el agua comenzó a caer con una fuerza que hacía vibrar las calaminas del techo. En la selva, cuando la lluvia se pone así, el mundo se reduce a truenos, ráfagas de viento y agua hasta en el pensamiento. La chacra se inundaba rápido. Mi tío salió con linterna para asegurarse de que los animales estuvieran bajo techo. Yo, por tonto y curioso, lo seguí sin que se diera cuenta. El barro se nos pegaba a las botas. Los relámpagos iluminaban todo en flashes blancos, y cada vez que el cielo se encendía, yo miraba hacia donde sabía que estaba el pozo. Las tablas ya no estaban. La lluvia las había desplazado a un lado. El círculo de piedra estaba al descubierto, rebalsando agua oscura que parecía no mezclarse con la lluvia limpia. «Oye», gritó mi tío al verme tan cerca, «te dije que no te acerques». Y entonces lo escuchamos. Un golpe desde abajo, como si algo enorme hubiera chocado contra las paredes internas tratando de subir. Luego un segundo golpe y un tercero. El agua del pozo comenzó a burbujear, no como cuando hierve, sino como si algo se moviera ahí adentro, muy grande, desplazando el líquido. Un relámpago iluminó la chacra. Por un segundo vi algo asomarse. Primero unos dedos larguísimos, blancos, huesudos, que se aferraron al borde de piedra. Luego una mano completa, con uñas demasiado largas, amarillentas. Después un brazo flaco, la piel pegada al hueso. Mi tío me empujó hacia atrás, adentro, pero no pudimos movernos, porque en el siguiente relámpago lo vimos casi entero. Era una criatura humanoide, pero alargada, desproporcionada. El torso parecía el de alguien que hubiese muerto de hambre hace mucho, pero seguía de pie. La piel era pálida, con un brillo raro, como de algo que ha estado demasiado tiempo bajo el agua. Los brazos larguísimos salían del hueco, apoyándose en la piedra como si fueran patas de insecto. Y la cabeza estaba cubierta de pelo mojado, pegado a la cara, de donde apenas se distinguían dos ojos hundidos, brillando con la luz de la linterna. No tenía sentido que un cuerpo tan largo cupiera en un pozo tan estrecho. Como si adentro no hubiese solo profundidad, sino otro lugar, la criatura comenzó a alzarse, lenta, sacando el pecho del agua. Cada movimiento hacía un sonido de huesos frotándose por dentro, como ramas secas quebrándose. Mi tío levantó el machete que llevaba siempre en la chacra, pero sus manos temblaban. La criatura inclinó la cabeza hacia él y habló. La voz de la tierra. La voz no salió de su boca, salió de todas partes. Era como escuchar al mismo tiempo la corriente del río, el viento en los árboles, los susurros de la gente del pueblo cuando cuentan algo en secreto. Esta chacra era mía, dijo. Mi tío se quedó paralizado. Yo sentí un dolor agudo en los oídos, como si esa voz no estuviera hecha para humanos.
La criatura dio un paso o un arrastre hacia afuera del pozo. Las manos se clavaron en la tierra, hundiendo los dedos largos. Donde tocaba, el pasto se ponía negro. Me enterraron, continuó. Me hundieron aquí con hambre, con sed, y la selva me alimentó de lo que cayó, animales, raíces, pedazos de hombres. Ahora, lo que la tierra me dio, lo devuelvo. Cada palabra se sentía pesada, como si obligara al aire a moverse en su contra. Ese fue el momento en que entendí que no estábamos frente a un fantasma cualquiera. Lo que salía del pozo no era solo un muerto, era el rencor de la tierra tomado forma, usando el cuerpo de algo que ya no recordaba haber sido humano. Mi tío por fin reaccionó. Gritó una oración que le había enseñado mi abuela, mezclando nombres de santos con espíritus del monte. Yo apenas pude repetir en mi cabeza: no mires, no mires, no mires. La criatura se acercó un poco más. Podíamos ver ahora su pecho, marcado por costillas enormes como ramas. En la piel se veían incrustados pequeños huesos, dientes, restos de algo más, como si todo lo que hubiera caído en el pozo se hubiera pegado a su cuerpo. «Devuélveme lo que me quitaron», dijo. «Esta chakra y la sangre que la trabaja». En ese momento, un rayo cayó cerca, tan fuerte que nos cegó. El trueno nos sacudió el cuerpo. Mi tío aprovechó ese segundo de luz y miedo para jalarme del brazo y correr hacia la casa. Detrás de nosotros, escuchábamos el arrastre de esa cosa sobre el barro, como si sus manos fueran arados profundos. Lo que dejó el amanecer. Logramos llegar a la casa y cerrar la puerta con tranca. Mi abuela ya estaba de rodillas, rezando con una fuerza que nunca le había escuchado. Los perros debajo de la mesa gemían con la cola entre las patas. La criatura no golpeó la puerta. No hizo falta. Lo que hizo fue peor. Comenzó a rodear la casa, arrastrando las manos por las paredes, dejando un sonido rasposo, como uñas gigantes marcando la madera. A cada vuelta volvía a decir más bajo, casi como un canto: «La chacra era mía, la chacra era mía». Así pasó quién sabe cuánto tiempo, hasta que el aguacero empezó a calmar. Yo me quedé dormido del miedo, con la espalda pegada a la pared y las manos en los oídos. Cuando amaneció, todo estaba en silencio. Salimos poco a poco. Las paredes de la casa estaban llenas de marcas profundas, líneas largas y curvas, como si alguien hubiera escrito algo en un idioma viejo, usando garras en vez de tinta. La tierra alrededor del pozo estaba removida, ennegrecida, como si hubiera ardido sin fuego. El círculo de piedra seguía ahí, pero el agujero estaba lleno de agua limpia, tranquila, demasiado tranquila. Mi tío decidió que ya era suficiente. «Esta chacra ya no es nuestra», dijo, con la voz rota, «es de lo que está ahí abajo». Vendimos lo poco que teníamos, nos mudamos al pueblo. Nadie quiso comprar el terreno completo. La gente del caserío decía que ahí espantaban, que a veces se veían manos largas apoyadas en el borde del pozo cuando había neblina. Años después volví solo, por terco. La selva había reclamado casi todo: pasto alto, árboles nuevos, insectos por todas partes, pero el pozo seguía donde siempre, intacto. Me acerqué lo justo para ver mi reflejo en el agua. Por un momento, pensé que solo vería mi cara más envejecida, pero detrás de mí, en el agua, se dibujó otra silueta, alargada, huesuda, con ojos hundidos. No hizo falta que hablara. La voz volvió directo adentro de mi cabeza. «La chacra sigue siendo mía, pero siempre me queda hueco para uno más. Así que, si algún día trabajas en una chacra perdida en la selva peruana, y de la noche a la mañana aparece un pozo de piedra que nadie recuerda haber cavado, no te acerques, no tires monedas, no pidas deseos, y sobre todo, no te asomes de noche, porque hay cosas que la tierra entierra por una razón, y lo peor que puedes hacer es despertarlas». Si te pareció interesante esta historia, dale me gusta y comenta. Quiero más, así hazme saber para traerte más historias perturbadoras.